Bien, vamos a dar continuidad a nuestro proceso de aprendizaje de la programación del lado del servidor. En nuestra sesión anterior diseñamos esta estructura básica de un CRUD, el cual me va a permitir tener todos los elementos como es altas, consultas, editar y borrar. Son los elementos más comunes que nosotros hoy por hoy utilizamos en este tipo de programaciones, ¿verdad? Ahora, vamos a enfocarnos hoy específicamente en el botón de agregar. Este botón de agregar es algo muy sencillo. Si yo le doy clic aquí, me va a abrir el formulario que previamente se diseñó. Este formulario puede tener n número de campos. Todos los campos que tú quieras poner pueden aparecer, siempre y cuando, o sí y solo si, estén estructurados los campos dentro de mi tabla. Si nos damos cuenta que tenemos uno que se llama nombre, dirección y teléfono, que es lo mismo que yo tengo aquí, nombre, dirección y teléfono, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿O qué fue lo que hicimos? Y ahorita vamos a ver el funcionamiento de él. Para trabajar en este apartado de agregar, lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestras etiquetas de apertura y cierre de PHP. Y dentro de ello vamos a incluir todos los elementos que vamos a ocupar. El primero de ellos es llamar a la conexión o al archivo de conexión que previamente creamos en nuestra sesión pasada. Luego decimos que if y set, este va a comprobar si una variable existe. ¿Cuáles variables? Estas que vamos a declarar. Si y set pesos post, entonces ejecuta la acción del botón Save. Ahorita lo vamos a explicar. El botón Save lo tengo en la parte inferior. Aquí lo tenemos. Y ahorita vamos a explicar la función de este botón Save. Ahora, una vez que verifico que existe una variable, las declaro. Esto es bien importante. Primero tengo que verificar que existan las variables que voy a ocupar para almacenar la información dentro de mi tabla. Aquí lo comentamos, variables para datos de entrada. ¿Cuáles son esas variables? Pesos nombre, pesos dirección y pesos teléfono. Esto va a ser igual a lo que tengo acá. Lo que yo almacene en nombre es lo que se va a guardar en el valor. Fíjate bien. Aquí ya declaro mis variables que voy a ocupar y son las mismas que tengo en mi base de datos. Nombre, dirección y teléfono. Nombre, dirección y teléfono. Aquí hay que tener mucho cuidado con los caracteres que colocamos al momento de generar nuestra tabla. Entonces, genero mi variable y le pongo un nombre. Un nombre para que al momento de guardar los datos los almacene en ese elemento. Luego, sigue la consulta para insertar los datos en la base de datos, valga la redundancia. Y esto lo hacemos con una variable que se llama SQL-query, en donde le digo que insert into, que inserte en la base de datos, de nombre datos, los campos nombre, dirección y teléfono. ¿Qué es lo que hace esto? Verifica que estos campos existan dentro de mi tabla. Nombre, dirección y teléfono. ¿Ok? Si existen. Luego entonces les agregamos un valor. Acuérdate, lo que yo capture aquí en nombre se va a almacenar acá. Si yo aquí pongo Juan, nombre va a ser igual a Juan. Dirección va a ser igual a, no sé, domicilio conocido. Y teléfono va a ser igual a teléfono, al valor de teléfono que yo ponga.
04455, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que hace esta parte, la consulta para insertar los datos. Verifica que los campos sean correctos, sean idénticos, para después poder almacenar los valores que aquí vamos a ir guardando. Luego, aquí esto es opcional, es un script que me va a decir si los datos se almacenaron de manera correcta, un alert, ¿verdad? Aquí me va a decir que si los datos se almacenaron de manera correcta, luego entonces el window.locate devuelve un string con una URL correcta. Esto es, si los datos se almacenaron de manera correcta, luego entonces que me regrese a la página de index.php. Para eso me sirve esa línea. Cierro este script. Luego, en caso contrario, si los datos no se almacenaron de manera correcta, que me mande un mensaje haciéndome saber que no hubo esa conexión o ese almacenamiento de información en mi base de datos. Esta pequeña estructura es la que me va a permitir hacer la inserción de datos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sigue? Sigue la parte de la programación, la estructura del lado del cliente. Esto es el formulario. Este pequeño formulario que yo te mostré aquí es esto que vamos a ver a continuación. Es esta parte. Si nos damos cuenta, creo un div class container para poner un título, ¿no? Esto, como lo comento y lo reitero, lo vamos a ir mejorando con los estilos CSS. Entonces, aquí pongo un título con H5, perdón, sistema de altas a la base de datos, que es esto que me aparece acá. Después lo vamos a centrar y lo vamos a poner más bonito, ¿ok? Reitero, lo que nos interesa ahorita es ver que existe esa comunicación de conexión para el almacenamiento de información con mi base de datos. Luego, creamos un div class container o un div AD container. Es similar, es lo mismo. Div class o div AD es lo mismo. Luego, aquí en este form creamos el formulario. Este form es el que va a almacenar todos los elementos. Si nos damos cuenta, aquí tengo un form y acá abajito cierro ese form. Todo lo que esté en la etiqueta de apertura del form y en esta etiqueta de cierre de form es lo que me va a aparecer a la vista como usuario, ¿de acuerdo? Ahora, luego, ¿qué sigue? Dentro de todo esto, decimos que el método de envío va a ser post. Existe el método post y método get. Luego, creo mis campos. Aquí yo los meto en una clase div class for group called md8. Aquí le estoy diciendo que me genere un grupo de elemento con una longitud de 8 columnas dentro de Bootstrap. Colocamos una etiqueta con el nombre del campo que va a contener y luego llamo mis valores input, type, text de tipo texto que se va a llamar nombre. Nombre es el elemento que tengo aquí y el valor que se va a almacenar acá. Hago lo mismo con dirección. Input type, text, ID, dirección, name, dirección, que es lo que tenemos acá. Dirección, value, dirección. ¿De acuerdo? Luego, finalmente genero otro elemento para teléfono con el input type text, un class form
control, ID, teléfono. ¿Cuál es el ID? Acá lo tenemos. Teléfono. Y el valor de teléfono se va a almacenar acá. ¿Sale? Una vez que yo capture estos datos se validan aquí, que existe el campo nombre, dirección y teléfono, y se almacenan aquí los datos que yo capturé. Se validan y se guardan. Ahora, una vez que tengo este formulario, aquí yo puedo agregar el número de elementos que yo quiera poner dentro de mi formulario. Si yo tengo un formulario de 10 elementos, evidentemente mi tabla debe de contener 10 campos para poder almacenarlos, y debe de tener las 10 variables que me van a permitir cerciorarme y verificar que exista la variable para poder hacer la inserción de los elementos dentro de mi base de datos. Luego, entonces, decimos, aquí creamos una tabla para poder colocar nuestros botones. Un botón de envío para btn save. Acuérdate, este botón de btn se ejecuta si y solo si la variable existe. ¿De acuerdo? Y tenemos otro botón para salir de mi sesión, para salir del apartado de agregar. Dentro de esta nada más lo estoy referenciando a index.php. Algo bien importante también es que aquí le estoy diciendo que todos los campos son requeridos. El require placeholder me sirve para hacer obligatorio que el usuario capture esos datos. Ahora, ¿qué pasa? Fíjate bien, vamos a poner aquí un dato que se va a llamar, no sé, Pedro. Y aquí vamos a poner Avenida Juárez, número 17, Colonia Centro, por ejemplo. Su teléfono va a ser el 8877. Ahí está. ¿De acuerdo? Vamos a quitar este dato para poder ver que efectivamente me hace la función de que el campo debe de ser requerido. Entonces le vas a decir guardar y me va a decir que de este campo debe de ser completado. Este formulario no se puede almacenar porque hace falta el dato para almacenar la información. Entonces ponemos Pedro. Ya está este campo, ya está este campo y ya está este campo. Le decimos guardar y aquí me está diciendo que los datos se agregaron de manera correcta, que es el script que pusimos aquí, el alert. ¿Qué es esto? Los datos se almacenaron de manera correcta. Cuando yo le doy que está bien o un OK, me va a redireccionar nuevamente al index para poder observar que se hayan almacenado los elementos. Le voy a dar que estoy de acuerdo y aquí ya me agregó a Pedro, mira, que fue el campo que insertamos en este momento. Ahora, perdón, me voy a mi basecita de datos, refrescamos, actualizamos, y aquí ya está Pedro, Avenida Juárez, número 17, Colonia Centro, y el teléfono. ¿Estamos de acuerdo? Ahora. Ahí. Luego, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a eliminar algunos datos. Ahí está Pedro como inactivo. ¿Sale? Y, perdón. Entonces, como pudimos observar, este código me va a permitir realizar todos estos movimientos dentro de mi base de datos. Aquí ya vimos, lo pusimos como inactivo, medio el 1 y 0 son activos. ¿Sí nos dimos cuenta? Ahora, esperando que este
este videito haya sido de utilidad para ti. Quedamos al pendiente en otra próxima entrega.